Mire, se nota que les ardió en el sisirisco a los chayoteros del Universal, pues este quién es quién en las fakes, este quién es quién en las mentiras de la semana, que se dio a conocer ayer. Se nota porque ayer dedicaron muchas notas, foros, invitaron a Loretito, que es ya uno de sus columnistas, pero invitaron al pseudo periodista, mejor conocido como Lord Montajes, Carlos Loret de Mola, a que hablar en uno de sus foros que nadie ve, estos que nada más tienen 50 personas viéndolos cuando les va bien, etcétera, ¿no? En vivo y etcétera. Así cuando les va muy bien tienen 50 personas conectadas, ¿no? En el Universal, pero bueno. Lo invitaron a este foro que nadie ve. Hicieron, bueno, fue verdaderamente lo, lo absolutamente claro, el descontento, el dolor, el ardor que sufrieron estos pobres cuates, ¿no? Especialmente los del Universal ante el quién es quién en las noticias falsas que se estará dando todos los miércoles en la mañanera. Y queremos hacer aquí, desde don David y su servidor, desde muy muy temprano, quisimos hacer un análisis con usted de las portadas de todos los diarios, pero específicamente del Universal y las notas que traen ellos, ¿no? Porque pues es muy llamativo. Mire, vámonos hoy a la portada del Universal, don David. Le vamos a poner ahí lo que está ocurriendo. Mire, fíjese cómo comienzan ellos, ¿no? Portada, nota principal. Pronostican récord de 67 millones de pobres, ¿no? Ese es un ataque claro al gobierno. Hoy en el tercer año de gobierno, bueno, el tercer año del triunfo de López Obrador. Y tenemos otros datos, déjeme, más adelante, aquí en Sin Censura, le vamos a hablar, pues, que tenemos otros datos de cómo bajó la deuda y etcétera. Pero bueno, ahí lo plantea el Universal. Pronostican récord de 67 millones de pobres. También llevan la protesta que sí ocurrió ayer en las inmediaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de papás y mamás de niños con cáncer que tienen todo el derecho de protestar y de exigir medicamentos para sus niños ante ante el desabasto de medicamentos. Esa sí es una realidad que ha aceptado el nuevo gobierno, pero que también hay que decir con todas sus letras, señoras y señores, insistimos, es algo que se viene acarreando de otros sexenios. Y hay que decirlo también con todas sus letras, ahí hubo 9 compañías que ni siquiera eran farmacéuticas, sino distribuidoras con vínculos a políticos y a dueños de medios de comunicación, que eran los que se quedaban con las licitaciones de medicamentos de baja calidad, que se pagaban a sobreprecio y que además de todo mantenían a México en desabasto. Ahí está, otra de las notas del Universal en primera plana. Después tenemos Sedena paga a víctimas, pero no detiene a culpables. Otro golpeteo. Y mire, aquí se lo vamos a plantear como es, la información como la está planteando el Universal. Aquí no le vamos a censurar nada, este es sin censura. Y si ellos quieren decir eso y tienen pruebas, pues que las presenten. Ya nos veremos el próximo miércoles, ¿no? Luego, una nota que también estamos platicando en unos momentos más. Tribunal. AMLO se hizo propaganda durante las campañas y lo traen con bombo y platillo, ¿no? Ahí lo ponen, ¿no? Y luego, ahí tienen a Loretito. Loretito que de la forma más carroñera, de la forma más horrenda, utiliza el tema precisamente de los niños para sacar raja política y periodística. Hoy, Carlos Loret de Mola publica una columna en la que habla de los 1,600 niños, según él, que han muerto en 2 años y medio y que se contabilizan por falta de tratamiento contra el cáncer. Imagínense, capitalizar con este tema una caricatura, por ejemplo, que no le vamos a presentar, pero que ayer a mí me hizo llorar como padre de familia,
fue la que publica en Reforma un pseudo caricaturista de, pues, que tiene el mote de Pascaso. No se la vamos a poner, no se la vamos a poner. Creo que ahí sí se pasó de lanza el tipo, ¿no? La verdad es que estuvo terrible. Yo siempre estoy a favor de la libertad de expresión, pero es una caricatura en la que aparece el presidente López Obrador con una niñita con cáncer y le dice, ya vienen los medicamentos, ya van a llegar los medicamentos, me parece, ¿no? Escena A, ¿no? La segunda escena, dice López Obrador, ya van a llegar los medicamentos y están velando a la niña. Imagínense, qué terrible, qué cosa más terrible, ¿no? En la caricatura que hace este tipo, el tal Pascaso. Y en la tercera, dice, ya van a llegar los medicamentos y está la niña ya enterrada, ¿no? Y yo digo, bueno, qué bueno que se pueda seguir exigiendo justicia para los niños con cáncer, que se siga denunciando el gobierno porque hay desabasto de medicamentos. Pero esto, cuando lo ve un papá de un niño con cáncer, o una mamá de un niño con cáncer, ¿qué va a sentir? ¿Qué va a sentir sobre su hijo o su hija? Los papás que ya perdieron a sus chiquitos y que ven esa cosa que están utilizando de forma política, de la forma más deleznable y carroñera, ¿cómo se van a sentir? Cuando lean las columnas de Carlos Loret de Mola, en la que ponen a sus hijos como una cifra, muy cabrón, hijo de la chingada, pseudo periodista, conocido por sus montajes que él mismo ha pues aceptado, y le insistimos aquí en Sin Censura, eso de los montajes en el periodismo ocurre en todo el mundo, pero solo en México, o al menos en México son uno de los únicos países, mantienen encumbrados a los charlatanes que incurren en este tipo de situaciones. Aquí en Estados Unidos, cuando alguien incurre en un montaje como lo hace Carlos Loret de Mola constantemente, pues se le acaba su carrera, ¿eh? Es exhibido y no lo vuelven a contratar en los medios de comunicación. Ha ocurrido tantas veces aquí en Estados Unidos y se acaban las carreras de los pseudo periodistas que incurren en este tipo de cosas. No es así en el caso de Carlos Loret de Mola, que él mismo ha aceptado sus montajes, aceptó cómo le destruyó la vida a Israel Vallarta y a Florence Cassé, ha aceptado montajes como el de la niña Frida Sofía, que nunca existió. Fíjese, utilizando a los niños siempre, Carlos Loret de Mola, ¿no? En este tipo de cosas. Bueno, no puedo decir siempre, pero en otro momento, como ahora, y ahora trae una columna capitalizando con algo tan terrible como esa tragedia de niños con cáncer que no tienen acceso a medicamentos. Y esta no es una denuncia, ¿eh? Si vemos lo que ha estado haciendo Carlos Loret de Mola estos últimos 3 años, pues es parte de esa campaña en contra de López Obrador. Ahora también utiliza esto en su campaña en contra de López Obrador. Es inaudito, es deleznable. Yo estoy a favor de esos papás y mamás que en estos momentos sufren porque sus hijos no tienen tratamiento, y también le exijo al gobierno que llegue ese tratamiento lo antes posible, pero también estoy convencido que se está utilizando a esos papás y esas mamás, a los niños con cáncer, se les está utilizando para capitalizar políticamente. No son ellos los que están haciendo este tipo de cosas. Ellos tienen todo el derecho y los papás tienen el deber de seguirlo exigiendo, pero están siendo usados por el conservadurismo. Y ahí está claro, ahí está claro en esta portada del Universal, capitalizando con el dolor de los niños. Imagínese usted. Y le quiero enseñar también otra de las capturas que hicimos desde muy temprano a la versión no impresa sino digital del Universal. Mire, ayer en le comentaba, ¿no? Tanto fue el dolor del Universal ante el quién es quién de los fakes, porque pues aparentemente incurren en tantos fakes que dedicaron varios espacios para el golpeteo, para quejarse, para el ataque, ¿no? Y utilizan la palabra ataques, ahí se lo está poniendo David. Ataques a la prensa porque AMLO está derrotado, dice Carlos Loret en Con los de Casa. Le digo, este programa que cuando sale, lo sacan, me parece, todos los días de comentaristas o disque periodistas en el Universal,
que no llega ni a 50 personas en su auditorio en vivo. Por cierto, gracias a las miles de personas que nos están viendo en estos momentos, se los agradecemos infinitamente, pero bueno, invitan ayer a Carlos Loret de Mola y dice que el presidente está derrotado. Yo no lo veo derrotado, Loret, no lo veo derrotado ante esta encuesta Mitofsky que plantea que tiene casi el 60% de aprobación de los mexicanos. Lo que es más interesante es que durante las elecciones del 6 de junio, pues todavía mantuvo su partido la mayoría en la Cámara de Diputados y se llevó su partido 11 de 15 gubernaturas en disputa. ¿Derrotado Carlos Loret de Mola? ¿No estará derrotado Carlos Loret de Mola, el Universal y todos estos que buscan pues golpetear con lo que sea y que se están aprovechando de la tragedia humana? Es descorazonador, ¿eh? Le digo, no vamos a poner la caricatura del tal Pascaso. Qué bárbaro, qué terrible, ¿eh? ¿Cómo pueden dormir por las noches? No sé cómo se van a la cama estos cabrones, ¿eh? De verdad, es, es triste. Imagínense utilizar algo tan terrible para sacar raja política. Y